Hola, saludos, bienvenidos a mi canal. Gracias a todos por estar ahí, gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios, por estar ahí, dar like, comentar y compartir. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, a dar me gusta, comentar y activar las notificaciones. Recuerden que si no activan las notificaciones, no van a poder recibir cada vídeo que vaya subiendo. Y que por supuesto vuestro apoyo para mí es muy importante para seguir creciendo. Vamos a hacer un interactivo. Os voy a dejar para que elijan su opción. Vamos a hacer dos opciones. Y vamos a preguntar a las cartas, ¿cómo será la persona que llegue a tu vida próximamente? ¿Qué tienes que saber de esta persona? Próximamente unos 3 meses. En unos 3 meses llegará una persona a tu vida para darte cariño, amor, para que te sientas a gusto y bien. Pero recuerden que según hay luz, hay oscuridad también, Entonces vamos a ver qué cosas tiene que saber de esta persona. Recuerden que las tiradas son atemporales, que no le va a resonar a todos los mensajes. Entonces, a quien no le resuene, pues soltarlo al universo, que a otra persona seguro le va a valer. Vamos a hacer dos opciones. Y vamos a ver qué tienen para ustedes las cartas, qué mensajes, qué persona va a llegar, qué persona puede llegar próximamente a tu vida. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver opción 1 y opción 2. ¿Vale? Para la opción 1 vamos a utilizar esta piedra que es ojo de tigre. Y para la otra opción, la amatista. Ojo de tigre para la opción 1 y amatista para la opción 2. Vamos a ver esa persona que llega próximamente a tu vida. Vamos a ver. ¿Cómo se nos presenta esta persona? Pues mira, una persona bastante solitaria y que tiene la esperanza de encontrar a alguien que realmente tenga muchos puntos de contactos con él o con ella. Tiene esa esperanza. La esperanza de no seguir en la soledad en que se encuentra. Es una persona muy sensual. Tiene siempre presente la sensualidad en su vida. Le gustaría encontrar una persona sensual, una persona que no sea rígida en el amor, que no sea muy de seguir una sola línea. O sea, que sea capaz de jugar con las cosas, con todo lo que pueda aparecer en el plano sensual y sexual y que se sienta cómodo o cómoda. Bueno, se me presenta aquí unas cartas que me dan la idea de que la persona que se aproxime a ti viene, por eso dice que tiene la esperanza, viene de un pasado en el que tuvo que cambiar muchas cosas, ha tenido que cambiar muchas cosas de ese pasado, ha tenido que desprenderse de esa mochila que traía, que le era enormemente pesada,
ha escuchado los consejos de otra persona mayor que él o de ella y ha tirado hacia adelante. Porque él o ella tiene la esperanza de encontrar ese amor dulce, ese amor agradable, pero no está muy seguro de si lo encuentre. Entonces es bastante como escéptico. Tiene la esperanza, unas veces se siente cómodo, se siente que sí, con mente positiva de que voy a encontrar a esa persona, pero otras veces le puede más la negatividad, ¿no? Y en ocasiones como que se deprime. Entonces, esta persona llegará a ti buscando que no se repitan patrones. O sea, no quiere encontrar, la próxima persona no la quiere encontrar igual a la que dejó. Quiere desprenderse de esos patrones anteriores. Pero le va a costar, pero está dejándolo atrás. O esta carta aquí está dejando atrás muchísimas cosas. Está dejando, me dicen que un amor que pudo perturbarlo a tal extremo de como su mente confundirla o atraparla en pensamientos negativos. Entonces no quiere eso. Viene con un cambio, quiere un cambio y quiere dejar atrás todo eso y quiere que lo que se encuentre le ofrezca amor, cariño, sinceridad y esa conexión que necesita. Las peleas que dejó atrás, los engaños que pudo dejar atrás, el dinero que pudo dejar atrás porque perdió dinero con esa separación, con ese divorcio. Esta persona perdió bastante económicamente y de propiedades, sobre todo tierras que tenía esta persona, pero es como que él se hizo o ella una limpieza en cuanto a ello y quiere llegar a ti renovado, quiere llegar a ti limpio, limpia, de polvo y de paja, Entonces, esta persona que llegue a ti, sea una persona joven, una persona joven, una persona con deseo de salir adelante, de tirar para adelante, con deseo de que el amor vuelva a renacer en él o en ella. Ese amor perdido, ese amor tan sufrido que tuvo, no quiere tenerlo. Entonces quiere disfrutar. Será una persona muy intuitiva, una persona que se adapte a ti. No quiere decir que va a aceptar todo lo que tú le digas, pero sí será una persona que se va a adaptar muchísimo, muchísimo a ti. Y pienso, según me dicen las cartas, que una vez que los dos se compenetren o se conozcan un poco, bastante, diría yo, disfrutarán el uno del otro y habrá una consolidación de esos sentimientos, por lo que tanto este hombre o mujer están luchando por encontrar, ¿vale? Porque se ha sentido solo, sola, con miedo a que lo rechacen, con miedo a la sexualidad. Entonces, todo ese miedo, toda esa incertidumbre va poco a poco dejándola atrás. Le está costando lo suyo, pero al final lo logrará. Y viene ofreciéndote ese amor, esa abundancia, esa prosperidad.
ese sentirse cómodo el uno con el otro. Y te decía que es una persona joven, es una persona de pelo castaño o tirando a negro, el pelo, persona alta, de una estatura bastante alta, y muy trabajador, muy pegado a la tierra, muy pegado o pegada a sus raíces, a lo que significa la tierra, el universo, el aprovechar el momento, el disfrutar, pero una persona práctica, con sentido de la practicidad. Quizás quiera formar contigo una familia, quizás esté pensando en esa pareja para buscar casarse, tener hijos, formar una familia, si es posible duradera. Entonces esa es la persona que se acerca a ti en ese futuro próximo, unos 3 meses como mucho, ¿vale? Vamos a ver qué más nos pueden estar diciendo. Cuando se viene de relaciones donde se ha tenido que cortar por lo sano o relaciones traumáticas, no es fácil llegar a encontrar a alguien en quien confiar, porque se tiene mucha desconfianza. Me sale esta carta. Dedique tiempo a estar con su persona. Crea tu propio escondite especial. O lo que es lo mismo, cuando esta persona llegue a ti, no es esconderse del mundo, es crear su mundo, es crear su propio escondite especial, su sitio en el que puedan charlar, en el que puedan hablar, en el que puedan contarse confidencias. Crear un sitio bonito para ustedes, donde se sientan a gusto. ¿Vale? Estos son los mensajes para las personas que han optado por la 1, por el ojo de tigre. Vamos a ver qué más nos pueden estar diciendo para las personas de la opción número 2. ¿Qué nos pueden estar diciendo para la opción número 2 de la amatista? La persona que llegue a tu vida. ¿Cómo será la persona que llegue a tu vida próximamente? ¿Cómo será esa persona? Mira, esta persona que llega a tu vida es una persona amorosa, muy enraizada en la tierra, dulce, amorosa. Viene de fuera, viene de otro país, de otra comunidad, de otra provincia. Y viene de otra provincia, de otra comunidad, porque quizás se ha separado, ha dejado algún amor en el camino que no era muy importante para él cuando ha puesto tierra de por medio. O sí, puede ser. A veces se pone tierra de por medio para poder encontrarse a sí mismo o darse un tiempo. Pero a mí me dicen las cartas aquí, con estas primeras cartas, que todo fue muy rápido y esta persona decidió marcharse porque entendió que era lo que mejor le convenía a él o a ella. Ha dejado atrás parte de su vida. ¿Por qué parte de su vida? Esta persona era muy trabajadora o es muy trabajadora, pero ha cambiado el trabajo. O sea, si se ha desplazado a otra provincia, a otro país, a otro sitio, ha dejado el trabajo que anteriormente tenía y lo ha hecho deprisa y corriendo, porque sentía que otro mundo, otro lugar, otro sitio para él era mejor.
Es una persona que económicamente no está mal, pero cuida mucho su dinero. Cuida muchísimo de lo que trabaja, de lo que vive. Es alguien que le costó muchísimo dejar atrás cosas, muchísimas cosas que ha dejado atrás. Es posible, se me presenta como que ha dejado atrás hijos y una familia que tenía bastante estructurada. Pero esa estructura que tenía esta persona era lo que lo estaba ahogando. Está todo por ahí, todo muy estructurado, muchas normas, todo tan estricto que eso lo asfixió y salió por patas. Con lo cual, la persona que llega a tu vida, lo que tienes que saber es que ha dejado atrás una familia. Pero una familia, según lo que veo, una familia que lo va a seguir buscando. Pero buscando por sus hijos, no porque la otra persona quiera volver con él ni él con ella, pero sí por los hijos. Porque además es una persona muy dulce, muy cariñosa y eso no lo va a olvidar de un plumazo. Pero que sepas que llegará a ti brindándote cierta amor, cierto amor. Pero cuando digo cierto amor, es porque veo que si partió tan deprisa de la relación anterior que tenía, lo mismo lo puede hacer contigo. No veo que sea una persona muy estable en las relaciones. Brinda amor, brinda cariño, pero cuando se tiene que largar, se larga, no lo piensa mucho. Entonces veo bastante inseguridad en esta persona con respecto a las emociones, con respecto al amor. Puede estar muy enraizado en la tierra, puede ser una persona que ahora mismo tenga abundancia económicamente, esté bien en su trabajo, pero en lo que es el amor, en cuanto algo lo agobia mucho, o él se siente que se le agobia, como que se le vigila mucho, se está muy pendiente de qué hace, a dónde va, con quién va, eso no le gusta. Y lo que hace es dejar la relación. Entonces, esta persona que llegue a ti, tú tienes que saber si lo aceptas o no con esa forma de ser. Si lo quieres como para un pasatiempo, como para un ligue, o no, o te quedas ahí analizándolo y tratando de entenderlo o entenderla, ¿vale? Pero es una persona que los sentimientos los tiene ahí, pero es como que cuando tiene que dejar algo lo deja y ya está. No se anda cuestionando tanto el por qué me voy y el por qué me quedo. Entonces, esa inestabilidad que yo veo es la que me hace pensar que si anteriormente la tuvo, contigo la puede tener también, ¿eh? Y partir cuando entienda, porque es como que nadie le ata. Él piensa que nadie le ata. Es difícil lograr con esta persona una relación estable, a pesar de sentir amor. No es que sea una persona que no sienta amor por nadie, pero es como que el amor de él va y viene. Es muy indeciso o indecisa. Entonces, la persona puede tú puedes interesarle, pero ahora mismo se me presenta como alguien que quiere un romance, que quiere una relación bonita, inolvidable, aunque no dure para siempre. De salir, de cenas, de regalar flores, pero siempre está con la mira de buscar las cosas que a él le convengan, no a la otra persona. Entonces vamos a ver qué más
no pueden estar diciendo las cartas con respecto a esta persona. Muy amorosa, aparentemente. Es lo que da a entender cuando se le conoce. O sea, cuando se te presenta. Pero luego cuando ves y lo analizas o la analizas bien, es de la que parten sin mirar atrás. Parten sin mirar atrás. Y le interesa mucho el dinero, la economía, estar siempre bien, más que el amor. Pasa algún tiempo a solas, te ayudará a ganar claridad en tu relación. Tiempo a solas. Con esta carta lo que me están diciendo, chico o chica, que necesitas tiempo antes de que le des entrada a esta persona. Necesitas encontrarte a solas a ti misma o a ti mismo. Y podrás aclarar tus ideas cuando esa persona llegue a ti. Cuando esa persona llegue a ti, tú ya habrás tenido tiempo de aclararte. Y una vez que tú te veas y que sepas lo que quieres, podrás decidir si aceptas a esta persona o no. Pero yo lo que veo en esta lectura es que es un romance lo que esa persona quiere contigo. O sea, no quiere nada duradero. ¿Vale? Entonces, tú decides. Recordad que existe libre albedrío. Cada uno de ustedes decide qué camino tomar. Las cartas pueden aconsejar y te pueden alertar, pero eres tú quien decide. Eres tú quien tienes la última palabra. Entonces, espero que estos mensajes para estas dos opciones haya sido fructífera para muchos, haya resonado para muchos, y le doy las gracias de todo corazón a todos por estar ahí, por venir hasta mi canal. Si eres nuevo, suscríbete, te invito a que des me gusta, a que comentes, a que actives las notificaciones y así poder estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo al canal. De verdad, vuestra decisión de suscribirse es importante para mí, para seguir creciendo en el canal. Le doy las gracias de todo corazón a todos. Muchísima salud y bendiciones.